Este editorial se lo queremos dedicar a usted, Nicolás Maduro, de venezolano a venezolano, o más bien de venezolano a presidente de Venezuela, digo, por aquello de las dudas. Le cuento que el vencido conocerá una clase de dignidad que el vencedor nunca llegará ni siquiera a saborear. Por ejemplo, esta frase aplica a Leopoldo López, para muchos un vencido de su gobierno, arrestado en una cárcel militar, pero aferrado a sus ideales de un país mejor, de un país libre. López conoce la dignidad de la que le hablo, dignidad que usted podría terminar por encontrarse de frente, ya que no será presidente toda su vida, quizás ni siquiera hasta el fin de su mandato. Lo digo por el descontento popular, el revocatorio, los escándalos de corrupción, de narcotráfico. Presidente Maduro, usted entró a Miraflores como quiso Hugo Chávez, pero podrá salir como usted quiera, aceptando quizás la suma de los votos, y así será usted que con dignidad escriba su capítulo dentro de la historia venezolana. No se aferre al poder, ni tampoco permita que personajes como el alcalde Jorge Rodríguez, que va impugnando todo lo que se encuentra a su camino, o el diputado Diosdado Cabello, que a veces parece más su abogado o un amigo interesado, lo empujen a hacer lo que usted sabe que no está bien. Presidente, las reglas del juego están escritas. Presidente Maduro, a estas alturas la dignidad no es obligatoria, pero sí es necesaria. Presidente Nicolás Maduro, usted está viendo CB24. Director, cuando quiera. Y uno llega aquí, cuando llega ya al supermercado no hay nada. Entonces eso no debería de ser. El presidente debería de poner un poquito más de duro. Él porque tiene comida en su casa, pero los pobres que como estamos aquí no tenemos nada. El revocatorio se dará si nosotros los venezolanos queremos que se dé. Y los venezolanos queremos que se dé nuestro revocatorio. No nos lo van a regalar, tenemos que luchar por él. Miren, señores de la derecha, métanse los que puedan, pues. Que aquí no va a haber referéndum en el año 2016. Tengan la seguridad. Que se compadezca del pueblo venezolano, que se compadezca de los enfermos. Bueno, especializarnos en eso, en las plantas de uso medicinal. Que el Tribunal Supremo de Justicia saca sentencias express todos los días. Aquí decimos que en diciembre viene el niño Jesús y el Tribunal Supremo de Justicia dice que eso es inconstitucional. Bueno, bienvenido a una nueva edición de Es Noticia Venezuela. En nombre de todo el equipo, un placer saludarles y acompañarles durante la próxima hora para llevarle a usted lo más destacado que ocurre en la nación suramericana. Todo lo que fue, es y será noticia en Venezuela, y abrimos con el pronunciamiento de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que este lunes, podríamos decir que se pronunció, dio una rueda de prensa sobre el futuro del revocatorio y cómo va el proceso. ¿Qué dijo la número 1 del Consejo Nacional Electoral? Escuchemos parte de sus palabras. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por Secretaría. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33 registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser 1.326 personas, las cuales serán llevadas al Ministerio Público por parte del Consejo Nacional Electoral para que hagan las investigaciones que correspondan. Asimismo, de estas 243 registros que fueron duplicados, que pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huella en distintos puntos, también serán llevados oficialmente al Ministerio Público para que abra las investigaciones que le correspondan. Las planillas digitalizadas fueron 200.192, de las cuales 3 no cumplieron con el formato aprobado.
de los registros digitados fueron 1.957.779, de las cuales 1.352.052 cumplió con todos los criterios establecidos en la norma y 605.727 no cumplió con alguno de los criterios establecidos en total, para un total del 30.94%. En esta primera etapa de verificación de manifestaciones de voluntad, teníamos también 54 actas registradas en un total de 29 días que se fue del 2 de mayo, del 2 al 3 de mayo, 29 días completos con todos los días que nos hicimos el trabajo de esta primera etapa. Finalmente, se ha solicitado que se incorpore en este informe las solicitudes presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada y el día de hoy. Es decir, que con esto culminamos el Consejo Nacional Electoral esta primera etapa y completa el resultado integral de las dos fases que hasta el día de hoy terminan de desarrollar. Así que esos son el resultado de los debates y de la discusión, todo lo discutido en el día de hoy, en la tarde de hoy, en la sesión del Consejo Nacional Electoral. Otra noticia, Carlos, que fue relevante y que ha causado eco no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, fue la anunciada por el gobierno de Estados Unidos, que acusó de narcotráfico a exdirectores de la ONA y el general Néstor Reverol y a Edilberto Molina. Los fiscales de Estados Unidos anunciaron el lunes que acusaron a 2 exaltos funcionarios de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela, incluyendo a quien se convertiría en comandante de la Guardia Nacional. Esto lo estamos leyendo de La Patilla, el portal lapatilla.com, el portal venezolano. Sin duda, tanto lo que ocurrió o lo que anunció el Consejo Nacional Electoral a principios de semana, como esta decisión del gobierno de Estados Unidos de acusar formalmente de narcotráfico a estos 2 generales venezolanos, será agenda en el programa de hoy. Futuro inmediato de Venezuela, lo analizaremos con nuestros invitados de hoy, la diputada opositora por el Partido Voluntad Popular, María Gabriela Hernández, y el profesor de Derecho Constitucional, Tulio Álvarez. Vamos a una breve pausa comercial. En breve, continuamos con más. Nosotros no estamos negociando absolutamente nada con la derecha. Cuando ellos hablan, no, que tiene que haber referéndum, tiene que haber, ¿cómo se llama?, referéndum para que haya diálogo. Pues que no habrá diálogo porque nosotros no vamos a hacerle nada se lo vamos a poner fácil para que haya referéndum aquí en Venezuela. Que aquí no va a haber referéndum en el año 2016. Tengan la seguridad. El más grande fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela. Por tanto, este es un proceso que está totalmente impugnado. Nosotros hemos impugnado este proceso en todas las instancias en que debimos haberlo hecho. Lo impugnamos ante el Consejo Nacional Electoral. Mire, el referendo revocatorio está muerto en la calle, muerto legalmente y está sencillamente en un lapso que no es culpa ni del Consejo Nacional Electoral ni de las venezolanas y venezolanos de bien. Es culpa... Alcalde, ¿qué se puede esperar de la oposición? No, te estoy diciendo la verdad, no te molestes, te voy a contestar nuevamente, con mucho gusto te voy a contestar, fíjate. Tú no puedes estar de acuerdo con que 11.000 personas fallecidas aparezcan ahí. No se trata de mí, se trata de lo que diga el CNE. Bueno, el CNE ya lo dijo, el CNE dijo, tú no puedes estar de acuerdo con que 1.300 personas que fueron condenadas por homicidio, violación, narcotráfico aparezcan firmadas. Seguimos con más acá en Es Noticia Venezuela por su cadena centroamericana de noticias CB24. Y para conversar sobre lo dicho por la rectora principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, tenemos vía telefónica a la diputada de Voluntad Popular por el Estado Monagas, del Partido Opositor Voluntad Popular, María Gabriela Hernández. Diputada, buenas tardes, gracias por estos minutos en CB24.
Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente escandaloso lo que acabamos de escuchar de la rectora Lucena, y escandaloso porque el país tiene más de 20 días hábiles desde el proceso que se hizo el procedimiento de validación, y nosotros sabiendo desde hace ya más de 2 semanas y media por el mismo órgano electoral en comisión técnica que la validación fue exitosa y que se recolectó el 1% de la validación en cada uno de los estados. Entonces hoy, cuando estamos esperando en todo el país una decisión que tiene más de 1 semana y más de retraso, entonces viene a decirnos lo mismo que ya sabemos, que realmente conseguimos la validación del 1% en cada uno de los estados. Hoy tenía que haberse pronunciado el órgano electoral, era sobre los días, el número de días, el número de mesas, el número de máquinas en las que vamos a recolectar el 20% para definitivamente ir al revocatorio. Eso es lo que está esperando los venezolanos, lo que estábamos esperando hoy, lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo atrás, que no tiene forma ya de retrasarse, y que juegan la rectora y el gobierno, que es uno solo, juegan con la calma de un pueblo venezolano, juegan con la paciencia, con la tolerancia de un pueblo que ha sabido ser respetuoso de la Constitución, que ha sabido ser respetuoso de los procesos democráticos, y con esta burla que hace hoy la rectora, que en vez de anunciar lo que estamos esperando, que es la convocatoria del 20%, lo que hace es repetir lo que ya sabíamos, pues lo que hace es violentar aún más, no solamente las normas que el mismo órgano se dio, sino las normas elementales de la democracia. Es por eso que debemos reaccionar y nos hemos convocado en la Mesa de Unidad Democrática a combatir esto, no solamente con la Constitución en la mano y llamando al pueblo venezolano a continuar en la posición cívica, pero también en la calle, también con la protesta, también con la reivindicación de nuestros derechos, porque los derechos que tenemos definitivamente tenemos que exigirlos, y por eso estamos cada vez más llevando la comunicación a nuestros pueblos, que son los más afectados, mi amor, los pueblos en Venezuela, los que más reclaman este proceso de salida democrática en nuestro país, son los pueblos del interior de la República, dentro de uno de los cuales yo provengo. Y realmente esa necesidad que tenemos de manifestarnos cívicamente y de arreglar este problemón humanitario que tenemos en el país a través de las vías democráticas, a través de las vías de la civilidad, pues es una reivindicación que estamos luchando y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Diputada, una pregunta sencilla. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a hacer la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cuál es el plan B después de las declaraciones que dio Tibisay Lucena en el CNE? El juego del CNE y del gobierno es muy claro, es colocar lentitud en cada uno de los pasos que debe dar el órgano electoral para ir hacia el revocatorio, pero por mucha lentitud que le ponga, ya tiene los tiempos encima. Y la estrategia unitaria no puede ser otra que aquella que va en consonancia con el deseo del venezolano, que es impulsar la vía democrática para salir de un gobierno totalitario, oprobioso, corrupto y criminal. Hoy, a julio de 2016, de 19.700.000 electores que tiene Venezuela, cerca de 11 millones están dispuestos contra todo a ir a manifestar su voluntad para revocar. No te estoy hablando de ir a votar secretamente, respetando la integridad, respetando el secreto del voto. No. Te estoy hablando que hoy, en una encuesta de Benebarómetro de julio del 2016, cerca de 11 millones de venezolanos están dispuestos a acudir ante cualquier máquina controlada por el gobierno nacional, con todos los riesgos que ustedes saben que eso significa para el que piensa y disiente en Venezuela, están dispuestos a ir a manifestar su voluntad por revocar. Lamento mucho que la rectora en este momento haya hecho alusión solo a las denuncias que tiene del PSUV acerca de supuestas firmas e identidades suplantadas, pero no hizo una sola mención a la cantidad de denuncias que por retaliación política tienen los trabajadores,
tiene personas que han sido despedidas, personas que han sido coaccionadas después de haber ido a validar sus firmas, y el órgano electoral allí peca de omisor. Pero justamente son ese tipo de injusticias, las injusticias que se cometen con las CLAP, las injusticias que se cometen con los fulanos decretos de emergencia, las injusticias que se cometen con el Banco Central de Venezuela, que nos tienen arruinados al país, las injusticias que se cometen con la naturaleza, que la tenemos realmente acabada y deprimida, las injusticias que se cometen justamente con la saña que le ponen a la esperanza del venezolano, le colocan una saña para desesperanzarlo. Esa injusticia es la que justamente nos revela, es la que justamente nos empuja hacia adelante, hacia querer aún más, con terquedad, con la terquedad de un demócrata, a facilitar, a invocar, a motivar un referéndum revocatorio en Venezuela que nos permita cambiar de régimen, cambiar de sistema de gobierno y prosperar. Diputada, el Consejo Nacional Electoral confirmó que la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, definitivamente había pasado esta primera etapa y había logrado el 1% de las firmas necesitadas en los 24 estados del país. Muy bien, pero no dio fechas para la realización del referéndum revocatorio. Usted nos ha indicado que debe continuar la protesta en la calle. ¿Tenía la Mesa de la Unidad o tiene la Mesa de la Unidad ya de alguna manera planificado cuál será la siguiente acción, el siguiente paso a dar luego de lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral, dado que el Consejo Nacional Electoral en ningún momento dijo cuándo se realizaría el referéndum revocatorio? Mira, es importante precisar en lo que has dicho. El CNE hoy no dijo nada nuevo. Ese informe técnico sobre la validación del 1% en cada uno de los estados lo conocen todos los venezolanos desde hace más de 2 semanas y media, que el mismo órgano electoral emitió este informe y reposa en el directorio. Es decir, hoy no se dijo nada nuevo. Hoy estábamos esperando de una vez ya que nos convocaran el 20%. Y como no se dijo nada nuevo y como todavía no tenemos la fecha para recolección del 20%, los venezolanos vamos a salir a la calle organizadamente y de manera pacífica a protestar, a exigir la fecha y las condiciones y el cronograma para el revocatorio. Y lo vamos a hacer desde la provincia. Y si esta semana, después de las diferentes manifestaciones que se van a dar en la provincia, aún el CNE se niega a cumplir con su deber constitucional de llevar un proceso democrático y constitucional, entonces dentro de semana y media vamos a estar convocando la gran toma de la nación aquí en Caracas, desde todas partes del país, para reclamar lo que es un derecho. Diputada, el Consejo Nacional Electoral, bueno, este lunes prácticamente no dijo nada, o sea, no resalta. ¿Hacia dónde o a quién más bien tiene que reclamar ahora la oposición? ¿Dónde va a buscar apoyo más allá de lo que puede lograr en las calles? Y el Consejo Nacional Electoral sigue jugando dentro de los plazos que tiene, y ustedes creen que se puede dar todavía un referéndum revocatorio en este año 2016. Todavía se puede dar un referéndum revocatorio en el 2016 y todavía tenemos los venezolanos muchísimo margen para nosotros protestar y nosotros exigir nuestras reivindicaciones y derechos. Ahora, ¿ante quién acudir? Bueno, internacionalmente hemos hecho lo que correspondía. Ante la Organización de Estados Americanos se acudió, se solicitó a través de un informe presentado por Almagro, la aplicación de la Carta Democrática, que por cierto, ese informe lleno de contenido real de Venezuela, no ha podido ser desmentido ni por el gobierno ni por ningún otro organismo del gobierno. No se puede tapar el sol con un dedo, ni se puede ser tan caretable como le dicen los venezolanos ya a cada uno de los entes gubernamentales. Entonces, la Organización de Estados Americanos, en aplicación de ese informe y de la votación que se dieron por los distintos países miembros, solicitó entonces, se aplicó la Carta Democrática, y a raíz de eso se avaló el diálogo que inició Mercosur, y hoy están parte de esos enviados aquí en Venezuela, observando y revisando todo lo que es el proceso revocatorio, porque el proceso revocatorio
y su realización ha sido parte de las demandas que el pueblo venezolano, a través de sus representantes, ha hecho ante la Organización de Estados Americanos. La realización y el cumplimiento de la Constitución y la realización de las exigencias que están haciendo los venezolanos para que democráticamente podamos salir de un yugo totalitario, corrupto y criminal, pues la estamos haciendo de la forma como sabemos hacer los venezolanos, de forma democrática, de manera pacífica. Y hoy están los ojos del mundo, pero fundamentalmente de los países que conforman la Organización de Estados Americanos, observando el proceso en Venezuela, observando cómo aquí no hay división de poderes, observando cómo aquí se rompió todo equilibrio democrático, observando cómo acá se violan los derechos humanos, observando cómo acá los funcionarios cometen delitos y no son juzgados, observando cómo acá la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales, lejos de condenar la criminalidad que acaba con la vida de tantos venezolanos, lo que se usa es justamente para o amparar la criminalidad o simplemente procurar tapar lo que hacen los órganos del Estado, confabulándose contra los venezolanos. Diputada, sin duda el mundo está atento a lo que ocurre en Venezuela, Centroamérica está atento a lo que ocurre en Venezuela. Agradecemos que haya podido compartir con CB24 y su audiencia sus impresiones sobre el anuncio que realizara el Consejo Nacional Electoral, un anuncio no tan nuevo, ¿verdad? Sobre la realización del referendo revocatorio. Conversábamos con la diputada María Gabriela Hernández de Voluntad Popular desde Caracas, Venezuela. Gracias, diputada. Ok, vamos a una pausa comercial. Al regreso desde Caracas, vía Skype, nos acompañará el profesor de Derecho Constitucional, Tulio Álvarez. Ya regresamos. Que estos individuos que se están robando del dinero del pueblo venezolano, que están abusando del pueblo venezolano, no puedan venir a este país a disfrutarlo como están viniendo ahora. Comprando propiedades enormes con el dinero que se están robando de uno de los países más ricos del hemisferio y del mundo. De un país que no tiene razón por la cual vivir en la miseria como están viviendo en este momento. Venezuela es un país rico. No se puede tampoco ignorar esa realidad, que en muchos casos las personas que están hoy en día como líderes en Venezuela son narcotraficantes también. Tenemos los dos sobrinos de la primera dama, encausados por las leyes de Norteamérica por tratar de importar cocaína a los Estados Unidos. ¿Me preguntas de Maduro? Me imagino que yo sé que Maduro manipula, por ejemplo, el dinero de Venezuela para beneficiarse, pero el ladrón más grande en este momento es Diosdado Cabello. Un ladrón profesional y narcotraficante también. Y eso se debe decir. Ese es el jefe de esa mafia. Y para mí eso se debe decir claramente. Es un individuo que hace años lo están investigando y yo no sé por qué han esperado tanto tiempo para enjuiciarlo y encauzarlo aquí también. ¿Y cuántas plantas medicinales? ¿Quién sabe de esto aquí, de los presentes? ¿Quién maneja el tema de las plantas medicinales? ¿Qué planta medicinal utilizas tú? ¿Qué tipo de hierba utilizas tú? Malojillo, la moringa, el orégano orejón. Bueno, especializarnos en eso, en las plantas de uso medicinal. Continuamos, es Noticia Venezuela, es noticia el señor Tulio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional, que en este momento nos acompaña vía Skype desde Caracas, Venezuela. Profesor, buenas tardes, bienvenido a CB24. Buenas tardes, saludos afectuosos. Profesor, bueno, es un placer para nosotros poder contar con sus impresiones y su análisis sobre lo que ocurre en Venezuela. Sin duda, una situación bastante complicada y delicada la que está atravesando el país venezolano, con un juego que pareciera estar trancado, un juego que pareciera estar colapsado porque no avanza, el país no avanza en cuanto a la realización del referendo revocatorio. ¿Por qué ha sido tan difícil iniciar un proceso revocatorio en Venezuela? Entre otras cosas porque el diseño constitucional lo hace dificultoso. Y por otra parte porque los poderes públicos en Venezuela están sometidos, y específicamente el que debe organizar el referéndum revocatorio, que es el Consejo Nacional Electoral, es una sucursal de un partido político y es simple y llanamente una sucursal del gobierno
de Maduro, de manera que lo extraño sería que fluyera el proceso. Profesor, escuchamos a cada momento, sobre todo a voceros del oficialismo, hablar sobre los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral para llamar, al fin y al cabo, a este referéndum revocatorio. Según su perspectiva, según lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral, voceros de la oposición, del gobierno, usted que es experto en la materia constitucional, ¿es viable un referéndum revocatorio en el año 2016? Yo tengo una apreciación muy particular sobre este punto. Para hacer un referéndum revocatorio debe haber alguien a quien revocar. Y en este momento la situación de Venezuela social, la situación económica es de un dramatismo máximo. Hay una hambruna generalizada en todo el país, hay un colapso de los servicios públicos, hay un clima de violencia generalizada y lo único que sostiene en este momento al régimen de Maduro es el apoyo de un gobierno militarista, es decir, del sector militar por una parte, y por la otra la manipulación de los poderes públicos y específicamente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, que son apéndices del partido político que apoya a Maduro. Por eso es que creo que el referéndum no se va a dar, pero no se va a dar no porque no se vayan a dar las condiciones o no se ha convocado, sino porque por el camino que vamos, en Venezuela va a haber una crisis de tal magnitud que Maduro va a ser desalojado del poder antes que termine el año. Fíjese, profesor, usted indica que es poco probable que el referéndum revocatorio se pueda llevar a cabo dadas las circunstancias y el escenario que se vive en Venezuela. Constitucionalmente, usted como experto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, profesor de Derecho Constitucional, ¿cuáles son las herramientas constitucionales que tiene el venezolano para poder prescindir, cesar de sus funciones el presidente Maduro si no es el referéndum revocatorio y si no es la renuncia? ¿Existe otro mecanismo? No hay otro mecanismo, pero es que inclusive los que existen están dependiendo absolutamente de elementos políticos, sociales, económicos, más que jurídicos. Si vamos a lo jurídico, en Venezuela no existe ni Estado de Derecho, no existe Constitución. Hace tiempo que en Venezuela no hay Constitución, porque la Constitución no es simplemente un papel que arregle el juego político, sino es un ejercicio de la política racionalizada. En Venezuela lo que se vive es un clima de barbarie, de manera que lo más probable es una renuncia, pero no una renuncia voluntaria, sino cuando los propios sectores que lo están apoyando, y específicamente los militares, se den cuenta de que no hay viabilidad política de la permanencia de Maduro, entonces yo estoy convencido que se va a dar una crisis en el propio seno de este régimen. Y eso va a contar también con alianzas circunstanciales de factores políticos que se dicen de oposición. De manera que en mi criterio, en Venezuela, más que un análisis jurídico de la situación, lo que cabe es un análisis de las relaciones políticas existentes, de la coyuntura y sobre todo del gran desastre nacional, porque estamos viviendo una situación que ya raya en lo humanitario. Tú vas por la calle y ves directamente a la gente comiendo de la basura. Vas por la calle y te sientes inseguro. Hay una situación generalizada de violencia y lo único que contiene una rebelión popular es la Fuerza Armada, es la represión y la persuasión de los organismos de seguridad del Estado. Profesor, cuando usted habla de la Fuerza Armada hablamos del general Padrino López, ahora superministro del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién hace cumplir en este momento la Constitución, a pesar de que usted dice que no hay? ¿Y qué papel, según su perspectiva, tiene Padrino López en lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Bueno, lo que llamaban antes la Fuerza Armada Nacional, que hoy son simplemente varios clubes y logias militares, están comandadas formalmente por un ministro de la Defensa y una serie de comandos en cada área de la Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación y Guardia Nacional. Entonces, existe un ámbito de formalidad, pero también encontramos un ámbito paralegal, paraconstitucional.
La Fuerza Armada en este momento en Venezuela está vinculada al tráfico de droga, está vinculada al contrabando, está vinculada a situaciones de corrupción. La Fuerza Armada en Venezuela es la que está gobernando desde hace mucho tiempo. La mayoría de los gobernadores de estado son o fueron militares. La mayoría de los ministros son o fueron militares. Los que toman decisiones fundamentales son o fueron militares. Entonces, la crisis política del Estado venezolano va a ser una crisis del sector militar. Padrino López en este momento es el jefe de los clubes. Pero, profesor, estamos conversando con el profesor en Derecho y Constitucional de Venezuela, Tulio Álvarez. Profesor, fíjese, una pregunta. La crisis política en Venezuela se acrecienta y es bastante ardua y complicada. La semana pasada, la Asamblea Nacional juramentó a 3 diputados del Estado Amazonas que habían sido de alguna manera inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia y la Procuraduría General de la República dicen que este acto hecho por la Asamblea Nacional es inconstitucional. La Asamblea alega que estaba en su legítimo derecho. ¿Cómo destrancar o cómo solucionar esta crisis política, esta lucha entre poderes? En Venezuela estamos hablando del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. ¿También serán los militares los encargados de destrancar o de ser una especie de árbitro en esa disputa de poderes? Mira, es que yo creo en la crisis política en Venezuela. Yo no creo en resolver la crisis, sino en provocarla. Y te voy a explicar por qué. En Venezuela hay un control absoluto de los poderes públicos desde el poder. No hay autonomía del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia son militantes políticos del partido que sustenta a Maduro. No hay ningún cuerpo que esté legitimado salvo la Asamblea Nacional, porque hubo un proceso electoral en el mes de diciembre que provocó un resultado que está a todas vistas en el dominio que tienen los factores democráticos en la Asamblea Nacional. El error de la Asamblea Nacional es eludir esa crisis. Se ha debido de decretar desde el primer día, al día siguiente de la instalación de la Asamblea Nacional en enero, se ha debido declarar que eso que llamaron magistrados express, que es el nombramiento de militantes políticos en el Tribunal Supremo de Justicia que no reunían las más mínimas condiciones ni para ser jueces de paz en Venezuela, ni jueces de municipio, fueran designados como lo hicieron. Al no haber hecho esto, al permitir que se invada algo que en toda democracia es clave, que es que los cuerpos legislativos y los parlamentos son los únicos que pueden calificar a sus miembros, al permitir que se anulara la voluntad popular desde el mes de enero hasta esta fecha, se ha perdido una posición clave, que era la legitimidad que daba la elección del mes de diciembre. Contra toda pronóstico se ganaron esas elecciones a pesar del control institucional que tenía el régimen sobre todo los organismos electorales. Entonces, en Venezuela ha habido una permanente cadena de errores que empezaron por el hecho de eludir una crisis que es necesaria en Venezuela. ¿Y por qué es necesaria? Porque mientras en Venezuela no se produzca la crisis, va a seguir hipotecándose el destino de los venezolanos, se va a seguir dando la soberanía nacional, como en el caso de los convenios con Cuba, se va a seguir asumiendo deuda pública como el convenio con China, se va a seguir perdiendo el territorio nacional y se va a seguir sacrificando la soberanía nacional. Sin hablar los niveles de miseria que vive el pueblo venezolano por una parte y la guerra civil no declarada que produce casi 30.000 muertes por hechos de violencia en Venezuela. Entonces, esta situación no es de un Estado constituido, es de un desorden establecido. Y mientras este desorden establecido no se resuelva producto de una recomposición institucional, y eso comienza por desalojar a Maduro del poder, y hasta que los militares no renuncien a el control absoluto del Estado venezolano, esto se va a agravar hasta el punto que Venezuela puede producirse una conflagración armada. Profesor, tenemos que hacer una pausa comercial. Queremos dejar una pregunta al aire. Como usted dice, la Asamblea Nacional tuvo que haber tenido una postura desde el primer día, pero hemos visto una Asamblea
no muda, pero sí poderes alrededor sordos. Al regreso de la pausa queremos saber quién tiene que hacer cumplir lo que la Asamblea Nacional de Venezuela dicta en cuanto al TSJ, al gobierno, entre otras cosas. Vamos a una pausa comercial. Recuerde, su opinión es muy valiosa en www.cb24.tv y en nuestras redes sociales. Ya volvemos. O realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Son realidades virtuales. Y miles de jóvenes, miles de personas terminan viviendo la realidad virtual con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. Continuamos, recuerde que nuestra cita virtual es en Twitter, @cb24tv. Sea copiloto de este programa, opine y acompañe esa opinión con numeral en Venezuela. Seguimos conversando con el profesor de Derecho Constitucional, el señor Tulio Álvarez, vía Skype desde Caracas, Venezuela. Señor Tulio, quedó la pregunta al aire. ¿A quién tiene que recurrir la Asamblea Nacional para que se cumpla lo que el Poder Legislativo dicta hoy en Venezuela? Bueno, el punto del sentido de oportunidad es clave. La legitimidad está en la Asamblea Nacional. El último proceso electoral en Venezuela fue de diciembre. Antes de ese no está muy lejano el proceso. En diciembre se renovaron todos los cargos de la Asamblea Nacional y los factores democráticos triunfaron. En ese momento la prueba más difícil fue la propia instalación de la Asamblea. Al instalarse, al designarse una directiva, cambió el panorama político venezolano. La Asamblea dejó que un tribunal constituido en forma híbrida impidiera la incorporación de los diputados indígenas, pero al mismo tiempo comenzó a anular las decisiones que asumía la Asamblea Nacional como cuerpo que representa la soberanía nacional. Entonces, ¿qué pasa en este momento? En este momento nosotros tenemos un enfrentamiento cerrado entre esa legitimidad que representa la Asamblea Nacional y una serie de poderes, fundamentalmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de organizar el referéndum revocatorio, y otros órganos de menor importancia constitucional, como esa Procuraduría General, que responde a los designios de la Presidencia de la República, que es quien define quién va a ser el procurador. Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué es lo que cabe? Bueno, hasta ahora la Asamblea ha tratado a destiempo, en mi opinión, muy lentamente, de establecer algunos parámetros de institucionalidad. Uno de ellos es el simple control de los empréstitos nacionales, es el simple control del endeudamiento nacional. Y la Sala Constitucional acaba de indicar que no hace falta autorización de la Asamblea Nacional para asumir esos compromisos, a pesar de que la letra de la Constitución expresamente dice lo contrario. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay una traición del factor militar a la institucionalidad y a la soberanía nacional. En Venezuela no está gobernando Maduro, en Venezuela está gobernando el narcotráfico, la corrupción, la violencia, cuerpos agavillados. En Venezuela hay una situación humanitaria gravísima en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud pública, en cuanto a las medicinas. En Venezuela tenemos un clima de violencia generalizado. Ya no se puede estar en ninguna parte seguro. Y sobre todo en la temática básica de los servicios públicos hay permanentemente una situación de carencia de agua, de electricidad. Es decir, estamos en una situación en la cual no hay ningún país en América que esté en un proceso de deterioro como el nuestro. Entonces es un tema muy sencillo. En Venezuela el tiempo está contado para la pervivencia de este resquicio de institucionalidad. Y yo estoy convencido que la salida como tal no va a dar tiempo
de plantearla constitucionalmente con un revocatorio, sino que van a verse obligados a sustituir a Maduro. La sustitución de Maduro no garantiza nada, pero es el principio de un proceso de transición que, por cierto, en mi opinión, comenzó el día que el propio Maduro entregó parte del gobierno nacional a el actual ministro de la Defensa, es decir, a Padrino López. Él en la práctica le entregó el poder a los militares. Lo que pasa es que está disfrazado como presidente de un país que es una caricatura, pero la realidad es que ya comenzó la transición cuando se lo dan a los militares, pero resulta ser que los militares no son la solución, sino la causa de la mayoría de los problemas nacionales. Pero fíjese, profesor, según usted o según este análisis que usted hace de la difícil situación que atraviesa Venezuela, ¿cuál sería ese detonante? Porque la situación es cruenta, la situación es difícil, hay desabastecimiento de alimentos, hay desabastecimiento de medicamentos, los hospitales están en las peores condiciones antes vistas en la historia venezolana. Hay un choque de poderes entre el legislativo, el poder judicial, hay hambre, hay desempleo, hay inseguridad. Pero ¿cuál es el detonante o cuándo llegará ese detonante según su análisis que hará o llevará a la salida forzada del presidente Maduro del poder? Mi querida niña, yo te puedo decir que a mí no me sorprendería amanecer mañana con ese detonante, y el detonante es el hambre. Hoy yo vi a una persona comer directamente de la basura, no escarbando la basura, sino comer directamente de la basura. Eso es un escenario, es una imagen que está en todas partes de Venezuela. Y eso que Caracas, la capital, es uno de los sitios donde menos sufrimiento hay. En el interior del país la situación es desesperante. Es una hambruna generalizada, es una situación, yo creo, de crisis humanitaria. Y esta situación ya es el detonante. No creo que va a ser un conflicto de la política, sino que la política se va a activar producto del detonante de la hambruna que hay en Venezuela y de la violencia que hay en Venezuela. El detonante hoy, a esta hora, puede estar dándose en cualquier lugar de Venezuela, porque ese es otro componente clave de este proceso. En Venezuela no hay medios libres de comunicación. En Venezuela no hay imágenes de lo que sucede. Uno tiene conocimiento de que hay hechos de violencia, motines, manifestaciones en todas partes de Venezuela, especialmente en el interior del país. Pero no hay prensa libre, no hay medios de comunicación libre. En Venezuela no hay imágenes de lo que está pasando. Y en consecuencia hay una ignorancia colectiva de la gravedad de la situación. Pero lo que uno ve a simple vista, es decir, lo que ve todos los días, que uno es testigo todos los días de lo que está pasando, hace de esto una situación insostenible. El detonante puede estallar en cualquier segundo. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana. La situación es insostenible. Y sobre todo, los sectores de clase media, media baja, el mundo trabajador, son las principales víctimas de esta situación. Bueno, profesor Álvarez, una situación difícil, la que se pinta en Venezuela, la que se vislumbra para los próximos días en Venezuela. Estaremos muy atentos a lo que ocurra allá. Gracias por este análisis valioso, además, sin duda, no solamente para nosotros en CB24, sino para la audiencia que nos sintoniza en toda Centroamérica. Gracias al profesor Tulio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional en Venezuela. Muy amable, hasta luego. La organización no gubernamental Human Rights Watch denunció las detenciones arbitrarias de disidentes políticos en Venezuela. La organización internacional afirmó que hay más de 20 casos de abusos en contra de detenidos. Human Rights Watch Latinoamérica denunció que varios de los llamados presos políticos venezolanos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos, mientras han permanecido en custodia de los servicios de inteligencia de la nación sudamericana. Así lo señaló el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco. El informe da cuenta a lo menos de 21 casos de personas, de disidentes políticos, que han sido objeto de detenciones arbitrarias, de abusos. Los abusos van desde intentos de violación, amenazas de muerte,
A este respecto, la abogada defensora de varios de los denominados presos políticos, Elenis Rodríguez, dijo a La Voz de América que en un país considerado como democrático no puede existir la violación de los derechos humanos que viven todos los disidentes. Nosotros los venezolanos tenemos derecho de disentir, nosotros tenemos derecho de manifestar pacíficamente. Es el deber nuestro de acompañar a esas personas para hacer valer esos derechos ante las instituciones. No obstante, la canciller de la Nación, Delcy Rodríguez, respondió afirmando que entonces sería ilógico que el país haya sido reelecto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En medio de una campaña permanente donde se le acusa irresponsablemente y falsamente a Venezuela de ser un país que viola los derechos humanos. Del mismo modo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, señaló que la nación sudamericana es una referencia en el mundo en la defensa de estos derechos. La nuestra es una democracia que desarrolla ad infinitum los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, y hemos llegado a un punto final de esta nueva edición de Es Noticia Venezuela. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Que Dios los bendiga, hasta la próxima.